los creadores de la letra B. Pues tenemos un reto nuevo y es coger dos letras y juntarlas que estén mezcladas entre ellas. Y para ello la letra principal va a tener una perspectiva más forzada. Como veis, la letra C de la izquierda tiene la posición recta y luego la perspectiva del 3D iría hacia un lateral. Y sin embargo, la de la derecha es al revés. La perspectiva de la C tiene la perspectiva y luego el 3D sería el recto. Y como estáis viendo, la C nueva que estoy haciendo tiene ambas perspectivas bastante forzadas. He dividido la letra en 4 lados y ahora los 3D van hacia este lado. Pero si tu pregunta es ¿cómo voy a hacer otra letra C cuando estoy ocupando todo? Pues lo vamos a ver muy pronto. Y cuando digo pronto es ahora. Así que vamos a hacer como si fuera la silueta de un nuevo cubo donde vamos a empezar a hacer directamente la siguiente letra C. Esta, por ejemplo, va a tener la perspectiva frontal, va a estar mirando hacia el frente. Así que la primera letra se está metiendo y rompiendo la segunda letra. Y los 3D irían hacia arriba, pero primero vamos a terminar lo que es toda la letra. Así que nada, este iría en el mismo ángulo que la primera y esta es la parte de atrás que va chocando por este lateral. Lo siguiente es ir repasando lo que es las letras y los 3D para ir visualizándolo mejor. Así lo vamos a ir pasando a limpio y por ejemplo esto es lo que siempre digo que va en paralelo el 3D. A no ser que tuviera una posición que coge más una parte que otra. ¿Y vosotros notáis la diferencia de la perspectiva que esta letra está recta y la otra está doblada? Y giro de vez en cuando el dibujo para trabajar más cómodo, pero no hay que acostumbrarse porque hay que trabajar todos los movimientos para que todos sean cómodos. Este 3D va por delante y este choca aquí en esta parte de la letra. Y pasa exactamente lo mismo con este 3D que se irá por debajo. Y después de todo este proceso vamos a hacer la sombra y las luces. Todo esto son tutoriales para que veáis las diferentes maneras que se pueden trabajar en una letra 3D. Por ejemplo, ahora estoy tirando a la misma dirección los 3D que va recto hacia arriba. Y si le damos para atrás al vídeo, veremos cómo tenemos los 3D de la primera letra que son muy largos. Y eso está haciendo que choque con estas que son bastante cortos, que es la idea. Y una vez que terminemos y lo pasemos todo a bolígrafo y de nuevo lo limpiemos, nos quedará así, pero se ve fatal. Así que vamos a dar un ejemplo de los 3D de los primeros. Como dije antes, estos son los 3D. Y no os preocupéis que ahora voy a enseñaros cómo se hace la sombra y darle volumen a la letra que estábamos haciendo. Y en esta, por ejemplo, irían con la perspectiva lo que es los 3D. Y aparte voy a hacerlo un poquito más fino para hacer como si tuviera otra letra C más pequeña en la parte de atrás. Y para eso nada más que tengo que seguir lo que es la misma letra. No tiene dificultad. Y bueno, volvemos a la letra que estábamos haciendo. Empecemos con la parte especial. Para eso voy a ir haciendo la sombra a la letra C para irla potenciando. Como veis, esta es la parte, digamos, más oscura que va a ir cogiendo volumen. Esta es la parte de sombra proyectada que irá haciendo la propia letra. Y ponerme en los comentarios si de vez en cuando queréis que también mantenga un poco el silencio y no vaya narrando todo lo que voy haciendo. Este pequeño cacho también es sombra proyectada. Y ahora voy a hacer un relleno básico simplemente para irme guiando donde iría sombra o más oscuridad, una sombra bastante oscura. A ver, esto habría que hacerlo con un lápiz porque si lo hacemos a boli eso se va a quedar. Pero bueno, a mí no me importa porque también me gusta. Es como si fuera un relleno del throw up. Y hay diferentes tipos de relleno. El que va en zigzag es recto o como lo estoy haciendo yo que va siguiendo lo que es la forma de las letras. A mí me gusta más el segundo porque parece que da movimiento a nuestras propias letras. Es un relleno imparcial porque hay partes rellenas y partes que dejan sin rellenar. Y bueno, voy a oscurecer ahora con un lápiz lo que es la sombra para irla dando más oscuridad. Como siempre digo, hasta que no lleguemos al negro siempre se puede ir oscureciendo algunas partes. Como veis, estoy utilizando pocos materiales, que es un lápiz, un boli y un lápiz de color negro de colorear. Y el blanco que es simplemente el folio, que si respetamos esa parte siempre tendremos la parte más clara, donde podemos dar más luz a nuestro dibujo. Y seguimos añadiendo las sombras proyectadas a nuestro dibujo y que no se nos pase ninguna.
es una parte muy importante, igual que las perspectivas. Ahora, la sombra proyectada que va debajo de nuestras letras para hacerla que estén volando, en este caso están apoyadas, por eso tiene la sombra bastante cerca y más oscura. En la siguiente letra vamos a hacerla como si estuviera flotando. Vais a ver la diferencia. Y contra más contraste le demos a nuestras letras, más van a sobresaltar. No siempre tiene que ser así. Pero para que se visualice, yo voy a darle algunas partes más oscuras para luego darle otra vez nuevamente con el rotulador para darle el color. Como nada más que tengo un rotulador y estamos en la parte oscura, pues vamos a ir haciéndolo de esta manera. A ver, si quisiera, podríamos hacer la letra de un color totalmente. Y como veis, he oscurecido bastante ambas letras y ahora lo que vamos a hacer es darle una capa de color con rotulador. Os recuerdo que son bastante transparentes porque son al agua y por eso se visualiza lo que es el lápiz negro. Pero, ¿qué pasa si por ejemplo utilizamos rotulador acrílico? Pues taparía totalmente lo que es la letra. Ese es, entre comillas, lo positivo y el problema de estos rotuladores. Porque no podemos hacer ningún tipo de degradado, pero sí que cubre toda superficie, incluido hasta los cristales. Y para potenciar un poquito más nuestras letras, le hacemos un escenario. ¿Y estás listo para la siguiente letra? Mi libro de graffiti que están en Amazon. Te voy a enseñar cuáles son. Este es el Graffiti Alphabet con 50 abecedarios de diferentes estilos. Aquí tiene el 3D, el Old School, el Will Style, el Throw Up, el Blockbuster. Tiene de todo tipo de letras. Son para colorear y te puede servir de referencia para coger tus propias letras y que te sirvan alguna idea. El book de colorear son 60 piezas de graffiti de diferentes estilos, empezando desde más fácil a más difícil. Aquí podéis ver también que tiene Cool Style, como si fuera estilo líquido, hay hasta lettering, hay también en 3D más sencillo y la parte más difícil, que es la parte final, donde tiene el Will Pastel, que son Will Style y Model Pastel. Y por último, que es un libro que puede servir mucho para la gente que está empezando, el libro 1 Graffiti, donde aprendes a hacer las primeras líneas con proporciones, tamaño, donde guarda el grosso de la letra y te va educando la mano poco a poco. También unes las palabras, tiene la parte de hacerle la sombra a las letras, diferentes estilos de letras y la perspectiva con un punto de fuga. Y la parte final, muy interesante, donde viene ejercicio de perspectiva con diferentes puntos de fuga. Y luego, en la parte final, donde viene la parte de las letras. Por eso digo que este abecedario que voy haciendo letra por letra os puede venir muy bien con este libro. Y si te ha gustado este vídeo, pues suscríbete.